Continuamos con la explicación del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Bien, con respecto a la subida a Jerusalén, veamos más en detalle el texto. Dice el Evangelio, ¿no?, cuando introduce esa subida de Jesús a Jerusalén: sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante. Fijémonos en detalle en las pequeñas palabras de este texto, que es importante a veces leer el Evangelio en detalle. Sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción, se iban cumpliendo los días, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que había un tiempo previsto por el Padre y ese tiempo se estaba acercando. Si os fijáis especialmente en el Evangelio de San Juan, pues se habla de ese tiempo que el Padre le tenía reservado para Jesús. Todavía no ha llegado mi hora, dice Jesús, ¿no? Le dice a su madre en las bodas de Caná. Y ya se acerca mi hora, dice más tarde. Ya ha llegado mi hora, esta es mi hora, la hora de la pasión. El Evangelio de San Juan habla en esta clave, ¿no?, con la clave de la palabra hora, de ese tiempo que el Padre le tenía reservado. Y aquí dice: sucedió que cuando se iban cumpliendo los días, ciertamente es la hora. Jesús era consciente de que el Padre le tenía reservado ese momento, el momento cumbre de su vida. Cosa muy importante para nosotros, porque a veces cuando suceden acontecimientos fuertes en nuestra vida, como por ejemplo enfermedades o otras situaciones, a veces no nos damos cuenta que esa es la hora. Es la hora que teníamos reservado, era la hora de subir al altar, así explícitamente tenemos que decirlo. Y a veces pues estamos renegando de nuestra hora, y en vez de abrazar nuestra hora, y en vez de entender que hemos llegado al momento culminante de nuestra vida, pues parece que renegamos de ella. Jesús había preparado esa hora. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Fijaros, que no dice me resigno, que a veces nosotros decimos no, me resigno a esta hora. No, Jesús no se resigna a su hora. Con ansia ha deseado comer esa Pascua con nosotros. Creo que es importante que entendamos esta espiritualidad en la que Jesús nos ayuda, ¿no? Nos da sentido a cómo afrontar esas horas, momentos culminantes, ¿no?, que especialmente están ligados a la cruz muchas veces, ¿no?, que Dios ha reservado para todos nosotros, porque la cruz es camino de todos nosotros. Sucedió que cuando se iba cumpliendo, dice, y luego añade, cuando se iban cumpliendo los días de su asunción, fijémonos bien, es una asunción. Jesús sube a Jerusalén y está ascendiendo. Es la asunción, es su pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo. Se está pues hablando de la asunción como de su muerte. Jesús va a ser asunto al cielo. Cuando el sacerdote sale de la sacristía y emprende como una procesión hasta el altar, está rememorando litúrgicamente, está viviendo litúrgicamente la subida a Jerusalén. Es subir a Jerusalén, es subir al monte Calvario. Esa procesión de salida de la Santa Misa tenemos que vivirla como una subida a Jerusalén, la conciencia de que Jesús preparó, con ansia esperó. No le pilló de improviso, no, porque era una hora deseada, orada, rezada durante muchas noches. Estaba preparada para ese momento de entrega. Vivamos así la procesión de entrada de la Santa Misa. Es la subida al monte de Jerusalén, la subida al monte Calvario. Sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó, dice, en su voluntad de ir a Jerusalén. Ojo, dice que él se afirmó, porque en la vida hay muchos momentos en los que uno tiene que reafirmarse en su vocación o desdecirse de ella. En el fondo es un sí pronunciado diariamente, porque no vale que uno haya dicho en un momento de su vida un sí. No se puede vivir de las rentas, de que en un tiempo yo le dije al Señor que sí. No. Uno tiene que, cada mañana, cada día, cada momento, tiene que reafirmar ese sí. Tiene que reafirmar. El Evangelio dice que hubo un hombre envió a 2 hijos y el primero dijo voy, pero luego no fue. Y el segundo dijo no voy, pero al final fue. Es decir, no vale un sí pronunciado en un momento, tiene que ser reafirmado. Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y aquí se nos está como a todos nosotros
se nos está enseñando a que nuestro ofrecimiento diario por las mañanas sea una reafirmación en nuestra voluntad de entrega, pues al cumplimiento de la vocación de Dios para nosotros. Y por si la cosa todavía no quedase suficientemente clara, añade, ¿no? Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante. Es decir, y si me preparáis el camino, preparadme el camino, no vamos a perdernos en él y vamos a ir a un lugar que ha sido preparado con detalle y con auténtica vocación de cumplimiento, pues, de la voluntad del Padre. Es su hora, la hora de Jesucristo. Bien, pues fijémonos bien en este detalle. En Marcos 10, versículo 32, todavía le da una vuelta más a este aspecto. Os lo voy a leer, Marcos 10, 32. Iban caminando subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a las 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Es decir, es una de las predicciones, la tercera predicción de su pasión, ya la que es la inmediata subida a Jerusalén, pero es que llama la atención que en este pasaje evangélico, que los discípulos vieron a Jesús tan mentalizado, tan centrado en que tenía que subir a Jerusalén, como que Jesús apresuró el paso y ellos estaban detrás de Jesús con la lengua fuera, que no eran capaces de seguirle. Dice, marchaba delante de ellos, ellos iban por detrás, estaban sorprendidos de cómo le estaban viendo a Jesús, porque le veían como un poco distinto ese día, le veían como que estaba pues ensimismado, que estaba caminando hacia Jerusalén, y los que le seguían tenían miedo, hasta tuvieron temor de verle a Jesús pues de esa forma, ¿no? Caminando como si hubiese una fuerza que él estuviese atrayendo en Jerusalén. Y es que ciertamente esa fuerza existía, ¿no? Era la voluntad del Padre. Jesús había entendido, esta es mi hora. Y ahí podemos ver la escena, podemos imaginárnosla, ¿no? De un Jesús que en ese momento ha reafirmado su vocación mesiánica, se levanta, se dirige a Jerusalén, los discípulos le miran y dicen, ¿pero qué le ha pasado a este? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero a qué velocidad está caminando? Que nos lleva aquí con la lengua afuera, detrás suyo, camino a Jerusalén, que sabéis que para subir a Jerusalén es cuesta arriba. Y les impresionó tremendamente a los apóstoles. Fijemos cómo ellos recogen esto en el Evangelio, que el Evangelio de San Marcos pues recoge la tradición de San Pedro, del apóstol Pedro. Bueno, pues fijémonos que les quedó grabado en su corazón este detalle, ¿no? Cómo Jesús, en el momento de subir a Jerusalén, vivió un momento de sentir la llamada, volver a sentirla, ¿no? Reafirmar la llamada de Dios Padre a subir al Monte Calvario. Reafirmémonos, pues, en esa vocación que tenemos nosotros. Los cristianos no estamos llamados a resignarnos ante lo que nos acontezca. No, es más que resignación. La palabra resignación tiene un sentido pues que puede ser bien interpretado o mal interpretado, porque la palabra resignación pues puede ser interpretada como, bueno, no tienes nada que hacer, no puedes evitarlo, pues trágatelo, ¿no? Trágatelo y porque no hay nada que hacer. Esa es una interpretación pues que sería muy pues dañina para nosotros. Por eso, más que resignación, es confianza en la voluntad del Padre, abrazar la voluntad del Padre. Jesús se dirige a Jerusalén buscando, con ansia deseado, comer con vosotros esta cena, y la he preparado y voy a entregarme a ella. Bien, y creo que sería bueno, después de que hemos hablado de la intencionalidad que tuvo Jesús, pues de entregar su vida, de subir a Jerusalén para entregar su vida en la cruz, sería bueno que hiciésemos una precisión, porque quizás alguno puede tener pues una cierta perplejidad, una cierta duda. Claro, como por una parte el Evangelio dice, en San Juan 10, 18, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Pues claro, uno puede armarse un cierto lío diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Judas y Pilatos y los soldados romanos, entonces ellos no tuvieron ninguna responsabilidad en lo que hicieron.
Porque claro, si entonces es Jesús el que da su vida, ellos allí no tenían ningún tipo de responsabilidad. Pues evidentemente hay que decir lo siguiente. Hay dos planos que están teniendo lugar al mismo tiempo, sin que uno pues interfiera en el otro. Hay un plano histórico al mismo tiempo que hay un plano salvífico. Y por una parte, pues históricamente ahí está Pilato con sus cobardías, y sus cobardías son las que le acaban haciendo entregar a Jesús, y él es responsable y es culpable de sus cobardías y de querer quedar bien con el César. Y ahí está Judas, pues que se siente decepcionado por Jesús, con sus traiciones, y que por otra parte también le interesaba el dinero y se quedaba con el dinero, y tiene sus pecados personales de los que es responsable. Y ahí estaba pues Pedro también con su cobardía, con su orgullo. Es decir, hay un plano histórico en el que cada uno es responsable de sus actos, pero es que Jesucristo, respetando las leyes humanas de la historia, respetándolas, es decir, sin anular la libertad de ninguno de los personajes de su tiempo, ¿no? Él no aplastando esa libertad, sino por encima de ella, está cumpliendo un plano salvífico, está cumpliendo un plan de salvación. Y es cierto que el que le condenó a muerte fue Pilato, y él tuvo su responsabilidad. Y es cierto que los judíos pues habían incitado esa entrega, pero por encima de ello Jesús tiene una voluntad salvífica. Son dos planos que están teniendo lugar al mismo tiempo sin que uno interfiera en el otro. A veces hemos visto, pues especialmente en algunas realizaciones cinematográficas, etcétera, en un cierto lío, y entonces en alguna película aparece un Judas al que le ha tocado un destino que es el de entregar a Jesús, y él tiene que aceptar ese destino. Eso es ridículo, es ridículo. Es decir, Judas fue culpable de su traición a Jesús, y no fue la voluntad de Dios la que le condujo a Judas a entregar a Jesús. Eso es ridículo. Son dos planos, pues, el plano histórico y el plano salvífico, que están teniendo lugar al mismo tiempo, que se conjugan. Dios en su sabiduría es capaz de conjugarlos sin que se interfieran el uno y el otro. Nosotros entregamos a Jesús, los personajes de su tiempo entregaron a Jesús, pues porque le resultaba molesto para ellos. Al mismo tiempo Jesús estaba entregando su vida voluntariamente. Ambas cosas se integran, y por eso Jesús subía a Jerusalén a cumplir la vocación que el Padre le había puesto. Bien, concluimos con esto la explicación. Alabado sea Jesucristo.